Saludo cordial a todos y a todas. Hoy vamos a entrar en el estudio y análisis del software PCIN. Lo primero que tenemos que decir es que el software PCIN, como todos los software, deben tener un logo que representa la marca. En este caso PCIN, que lo tenemos aquí en el costado izquierdo. Y ahora sí entramos en la definición. ¿Qué es PCIN? Lo primero que hay que decir de PCIN es que es un intérprete de pseudocódigo que facilita el estudio de la programación para toda clase de estudiantes, desde la secundaria hasta la educación universitaria. El PCIN es un software de tipo libre, es un software educativo multiplataforma. Multiplataforma quiere decir que corre bajo distintos sistemas operativos. En este caso vamos a mencionar solamente Windows y Android. Dirigido a personas que avanzan en la programación, quiere decir que es apto para toda clase de estudiantes, técnicos, tecnólogos o universitarios o estudiantes de educación secundaria. Tipo de programa: software libre, desarrollado por un ingeniero de nombre Pablo Novara. La última versión se produjo el 3 de abril del 2020, es decir que tiene un poco más de 3 meses y aproximadamente 20 días. La licencia es GPL, el idioma está en español y es un lenguaje perfectamente compatible con C++. Entonces digamos que aquí tenemos este software que nos va a permitir desarrollar una serie de ejercicios, una serie de problemas de distinto nivel. Lo podemos descargar de la página https://pcin.uptodom.com/windows y descargar. Entonces este sitio es bastante seguro, de ahí lo podemos descargar o directamente de la página de PCIN. De otra parte podemos decir que PCIN es la abreviatura de pseudointérprete, un editor de programación diseñado especialmente para estudiantes que necesiten o que requieran comprender la lógica de programación, y no es requisito necesario tener conocimientos previos en materia de la programación, es decir que este programa, este software, no necesita o no tiene requerimientos previos o conocimientos de programación. Este programa utiliza entonces un pseudocódigo, un lenguaje de programación especial, cuya principal misión es que el programador pueda centrarse en los aspectos lógicos de la programación. El pseudocódigo resulta de una mezcla de lenguaje de programación, instrucciones, es decir, propiamente dicho el código, y el lenguaje común que describe algoritmos para que puedan ser estudiados desde otra perspectiva, ya sea por el usuario o por el estudiante. Recordemos que un algoritmo es un conjunto de instrucciones debidamente ordenadas que permiten solucionar un problema. PCIN incluye en su editor diversas herramientas para que podamos crear y almacenar programas en este particular lenguaje. Los podemos ejecutar directamente desde su interfaz o incluso nos permite hacer correcciones de posibles defectos o errores que nosotros hayamos cometido cuando estamos diseñando o creando el programa o la solución del ejercicio o del problema que estemos solucionando. Presenta muchas funcionalidades este destacado software llamado PCIN. Entre estas funcionalidades tenemos las siguientes: función de autocompletado, el coloreado de la sintaxis, los listados de las funciones, operadores y variables, o la posibilidad de convertir determinados algoritmos de pseudocódigo al código equivalente en varios lenguajes de programación ampliamente conocidos, entre los cuales tenemos C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python o Visual Basic, entre otros. Además presenta en su editor
la posibilidad de generar de manera automática el diagrama de flujo correspondiente a la solución del problema que estemos solucionando. Quiere decir que una vez nosotros tengamos ya nuestro código debidamente depurado, ejecutado y corregido, podemos generar el diagrama de flujo correspondiente a ese problema. Vamos a mirar de manera genérica cómo está constituida la interfase de PCI. En primer lugar, tenemos que decir que nos presenta un conjunto de opciones donde nosotros tenemos archivo, tenemos editar, tenemos configurar, ejecutar y ayuda. Estas son las ventanas, son las pestañas principales que presenta este software. Y dentro de cada una de ellas tenemos un conjunto de opciones que ya lo vamos a mirar directamente en el programa. Luego nos presenta en su interfaz la pantalla en la cual nosotros vamos a poder digitar. Nos presenta el formulario en la parte central donde nosotros vamos a poder desarrollar el código, digitarlo, corregirlo y ejecutarlo para saber cómo nos quedó. Como es un programa que nos da la posibilidad de hacer la corrección, entonces después en la parte inferior nos va a mostrar esa ventana con los errores que nosotros hayamos cometido y que vamos a tener la posibilidad de corregirlos. Entonces, luego, como se dijo antes, nos permite obtener el diagrama de flujo correspondiente al código que nosotros acabamos de colocar acá. En este caso este ejercicio concretamente se trata de trabajar las potencias de la base 2. 2 a la 2, 2 a la 4, 2 a la 6, 2 a la 8, 2 a la 10, etcétera. Entonces aquí dice proceso. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo la versión de PCI que estemos trabajando o que hayamos descargado, me puede aparecer la palabra proceso o me puede aparecer la palabra algoritmo. Entonces ahí puede variar dependiendo la versión de PCI que hayamos descargado. Esta versión de proceso es la versión anterior. La nueva versión va a decir algoritmo, como ya lo vamos a ver ahora, que abra el programa y lo muestre y lo explique directamente con todas sus posibilidades. Entonces decía, una vez nosotros hayamos escrito el código, entonces aquí me dice escribir, es una palabra reservada a PCI, por eso se encuentra en color azul. Las variables, en este caso n, estaban definiendo que la variable con la cual se va a calcular la potencia va a estar almacenada en n. Dice escribir, introduce la potencia de 2 a calcular. Me están pidiendo el exponente porque la base ya sabemos que es 2 porque dice 2 potencia 2. Y a partir de este momento entonces en la variable n se me va a almacenar el número que yo ingrese acá por teclado. Dice introduce la potencia de 2 a calcular. Si introduzco como potencia 2, entonces me va a quedar que esta n va a valer 2 porque va a ser 2, que es la base, y el exponente va a ser 2, entonces me queda 2 a la 2 y ya sabemos que 2 a la 2 es 4. Pot es la variable en la cual se me va a iniciar la variable. Si yo le estoy diciendo 2 a la 2 quiere decir que primero tiene que pasar por 1 y luego por 2 para cerrar, y más que está dentro de un ciclo para. Este para se está iniciando para un valor de 1, si yo lo llego a iniciar en 0, siempre me va a quedar como si solamente estuviera calculando la potencia para el valor 0, entonces no me permite inicializar el contador adecuadamente y entonces ahí tendría un problema. Por eso aquí esta i va desde 1 hasta n, pero n ¿cuánto va a valer? Si yo le digo que es 2 a la 2, me va a ir desde 1 hasta 2. Con paso 1 quiere decir que va aumentando de 1 en 1, va a pasar por 1, va a pasar por 2. Pero ¿qué ocurre si yo en vez de haberle colocado aquí el exponente 2 le coloco el 5? Quiere decir que pasa por 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Cuando se complete el 2 a la 5, entonces me muestra el resultado y se acaba el ciclo para o el fin del para.
Y luego dice que escribir la potencia. Entonces si yo le digo 2 a la 5 quiere decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ese resultado me va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Quiere decir que me va a mostrar aquí donde dice POT, el resultado sería 32 y terminaría el proceso. Y luego yo podría, ya teniendo verificado que efectivamente la programación me está funcionando, genero de manera automática el diagrama de flujo. En este momento voy a abrir el programa y vamos a mirar directamente sobre el programa cómo sería. Entonces yo tengo instalado el programa ya en mi disco duro, entonces lo voy a buscar como PCIN. Entonces lo busco y aquí está ubicado, dice PCIN, lo cargo y observen que aquí lo primero que aparece es, como en la última versión, me aparece algoritmo y fin del algoritmo. En el anterior me aparecía proceso y fin del proceso. Esa es una de las diferencias que encontramos con relación a las versiones. Entonces en cada versión toma un nombre ese inicio o esos elementos de código predeterminados. Entonces tengo que mirar muy bien qué versión estoy trabajando para no confundirme y poder trabajar adecuadamente. Bien, vamos aquí a desarrollar rápidamente un ejercicio. Entonces me dicen que vamos a desarrollar un ejercicio que me permita obtener la suma de dos números. Entonces lo primero que yo hago acá es decir, escribir, palabra reservada del pseudocódigo, comillas, ingresar el valor del primer número. Vamos solamente a sumar dos números. Y aquí al final le coloco punto y coma. Esto hace parte de la sintaxis que utiliza este software o este programa o este pseudocódigo. Entonces dice escribir, ingresar el valor del primer número. Luego entonces le digo que me tiene que leer ese número que yo voy a ingresar, que es un número cualquiera. Ese número cualquiera lo voy a llamar M. Luego le digo escribir, nuevamente vamos a ingresar el segundo número. Escribir, ingresar el segundo número. Ese segundo número entonces yo lo voy a llamar N. Y luego le digo que me sume M y N para poder obtener la suma de esas dos variables. M es la primera variable, N es la segunda variable. Entonces ahora le digo que en la variable que voy a llamar P me haga el resultado o me dé la suma de los dos números que ingresa. Uno se llama M y el otro N. Entonces utilizo el símbolo menor, guión medio. Cuando le dé guión medio, automáticamente el programa me dibuja la flecha y le digo M más N. Quiere decir que en la variable P va a salir el resultado de esa suma. Y finalmente le escribo que me muestre el resultado por pantalla. Entonces le digo escribir, comillas, el resultado de la suma de M más N. Aquí le colocamos una coma y le coloco P. Doy enter. En este momento no me está generando ningún error el código, quiere decir que está perfectamente establecido, y le digo ejecutar. En este momento observamos que aparece una nueva ventana donde me pide ingresar el valor del primer número. El primer número va a ser 20, el segundo número va a ser 5, la respuesta debe ser 25 si está correcta. Exactamente, el resultado de la suma de M más N es 25. Entonces de esa manera se maneja el programa PCIN de una manera muy sencilla. Está en nuestro propio lenguaje, es decir, en el lenguaje español o castellano. Y de esa manera entonces yo voy a poder ejecutar, desarrollar
absolutamente todos mis ejercicios. Ahora le voy a decir que me dibuje el diagrama de flujo correspondiente a este ejercicio que yo acabo de solucionar, y el cual decía que debía sumar dos números naturales o dos números enteros positivos. ¿Cómo se coloca el enunciado del ejercicio? Colocamos dos veces la barra inclinada y damos el enunciado del ejercicio. Entonces aquí sería realizar el programa que permita solucionar la suma de dos números enteros positivos, o de dos números naturales, podría ser exactamente lo mismo. Vamos a obtener el diagrama de flujo. Entonces, dibujar diagrama de flujo. Entonces damos la opción obtener el diagrama de flujo, y aquí hemos obtenido el diagrama de flujo correspondiente al ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, algoritmo se llama suma, realizar el programa es lo que acabo de digitar, realizar el programa que permita obtener la suma de dos números enteros o de dos números naturales, ingresar el valor del primer número, la variable la he llamado m para poder ingresar ese valor, ingresar el segundo número, he definido la variable n para poder ingresar el segundo valor, luego le digo que en la variable p me realice el cálculo de m más n, es decir, sumo la primera variable llamada m con la segunda variable llamada n, y ese resultado lo voy a acumular en la variable que se llama p. El resultado de la suma de n más m pues va a estar acumulado en p, muéstreme p, y eso es lo que está haciendo el programa en este momento, y luego fin del algoritmo. Ustedes se dan cuenta que este programa es muy sencillo de manejar, pero tiene que tener total atención el desarrollo de la programación para que los ejercicios nos queden bien solucionados. Y lo otro tiene una ventaja grande, y es que al final yo puedo obtener el diagrama de flujo completo, así como lo estamos viendo en este momento. Bien, aquí nos estamos dando cuenta también que en la barra o en el menú de la derecha o en las pestañas que tiene este programa a la derecha me permite tener una cantidad de herramientas que me van a ayudar en caso de que yo haga el proceso al contrario, que comience por el diagrama de flujo, y una vez haga el diagrama de flujo puedo realizar la programación. Es decir, yo puedo en este momento, a partir del diagrama de flujo, hacer el programa, o primero hacer el programa y luego obtener el diagrama de flujo. Para eso se utiliza esta barra que está aquí al lado derecho. Digamos que tiene una barra desplegable donde aparecen las pestañas que me van a ayudar para esa programación de acuerdo a lo que necesite la solución del problema que me entregan. Aquí tengo mucha ayuda, es decir, aquí tengo un ayudante que me va a permitir solucionar los ejercicios de una manera más dinámica. Entonces aquí en este ejercicio nos damos cuenta, hay que ponerle un nombre al programa. Aquí se coloca donde inicia el algoritmo, ahí pongo el nombre, inicia con algoritmo, se cierra con fin del algoritmo, y de esa manera vamos a tener pues la posibilidad ya de digitar nuestro código dentro de esta pantalla o dentro de esta barra de herramientas que él me permite. En este caso, en la interfaz gráfica me muestra una pantalla o una ventana donde yo puedo digitar el código correspondiente. Entonces los invito a que exploren este software y desarrollemos los ejercicios que están planteados de acuerdo a la guía de trabajo del presente trimestre, teniendo sumo cuidado de cada una de las expresiones que debemos utilizar de manera ordenada y secuencial. De esa manera entonces queda explicado cómo podemos trabajar con este software, cómo podemos interactuar con él y los ejercicios que podemos desarrollar también. Aquí, si ustedes quieren, podemos tener un listado de las variables y el nombre del programa, programa suma y las variables que utilicé m, n y p, y aquí la cantidad de operadores matemáticos que tiene el programa. Ustedes observan que aquí tenemos todos los operadores matemáticos, los lógicos, las funciones matemáticas, tenemos cadena de caracteres,
quiere decir que tenemos un muy buen ayudante para poder